Qué bueno, gracias mi hermana. Dice que nos visita una pastora de Boulogne. Qué bueno, bienvenida pastora, un fuerte aplauso. Bienvenida, 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 bienvenida. Perdón que no me habían dicho y gracias a la hermana que se animó a decirnos. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Un pasaje de la Biblia que nos habla del llamado que tuvo Moisés. Y quiero en esta tarde hablarles sobre la función delegada que tuvo Moisés y el llamado a un liderazgo que iba a ejercer durante su vida. Vamos a ir entonces a este pasaje bíblico, capítulo 3, versículo 1, si usted lo tiene, dígame un amén. Dice así la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Levante sus manos al cielo, creemos en el poder de la declaración. Diga conmigo así: Señor Jesús, gracias por tu palabra es verdad, tu palabra bendice mi vida, tu palabra me edifica, tu palabra me renueva. Señor, utiliza a mi pastor, dale sabiduría, revelación, ciencia, profecía, gracia sobre gracia para ministrar tu palabra. Bien alta sus manos, dice: vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, en esta tarde, en esta primera reunión de la tarde, quiero hablarles sobre esta función que le fue delegada a un hombre llamado Moisés. Si tomamos como referencia una palabra profética que Dios habla a través de José para que los huesos de José no queden en Egipto, pasaron 400 años donde el pueblo se asienta sobre una nación poderosa, y luego de esos 400 años, por supuesto, tenemos un gran movimiento, un avivamiento, si pudiéramos llamar así, un pueblo que está subyugado, un pueblo que pierde hasta casi su identidad, pero Dios levanta un niño, mejor dicho, levanta un pueblo, y de ese pueblo levanta un niño, a un niño que está siendo casi muerto por un dictamen de un faraón que ya no conocía a José, de un pueblo que quería subyugar a este pueblo naciente. Y entonces en el dictamen dice que deben morir todos los niños. Pero había un niño entre todos que Dios había puesto sus ojos, llamado Moisés. Usted sabe, el niño va en una barquilla por el río Nilo. Muchos niños murieron comidos por cocodrilos, muchos ahogados, pero ese niño entra en el
círculo más íntimo de aquel faraón que había dictaminado matarlos. En el mismo sistema es introducido ese niño. Se desarrolla en las culturas de egipcias. Come los mejores platos egipcios, aprende su idioma, su cultura. Crece y se desarrolla dentro de la familia más poderosa y dentro del país más poderoso de aquel tiempo. Pero llega un punto donde todo lo que había aprendido por su madre aflora en un momento matando a un egipcio que subyugaba a los hebreos. Y en ese momento él tiene que salir de la comodidad, de la pomposidad, de la abundancia, de ser reconocidos por todos. Tiene que salir al desierto. Y nos encontramos entonces con un hombre que está a punto ahora de encontrar su propósito. Oiga, ni siquiera las ovejas eran propias, porque si usted lee la Biblia, en el versículo 1 del capítulo 3 dice que él apacentaba las ovejas de su suegro Jetro. Ni siquiera era dueño de esas ovejas. Siendo dueño de mucho, estando sobre todo, ahora está apacentando ovejas que no son propias. Y para que usted entienda esto, ese es el momento más crucial de la vida de este hombre. Pero quiero hablarles, antes de introducirme al mensaje de manera profunda, quiero hablarles de que Dios, cuando empieza a trabajar en una vida, hay un proceso dentro de nosotros que se llama un proceso de madurez. El proceso de madurez tiene que ser llevado a cabo con respecto a nuestras reacciones, actitudes, pensamientos, palabras, sentido de ubicación, sentido común. Todo tiene que ver a la evaluación que Dios va a hacer de nuestra vida si hemos realmente madurado en el proceso del trato de Dios. Y hay muchas personas que son tratadas por Dios, pero nunca terminan de aprender, dice el apóstol. Siempre están aprendiendo, dice el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. Siempre están aprendiendo y nunca terminan de aprender. Nunca terminamos de asimilar la prueba, nunca terminamos de asimilar lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y volvemos a repetir y otra vez volver a comenzar. Pero en esa evaluación Dios tiene que probarnos, porque la madurez tiene que aflorar. Oiga, es importante saber que la madurez no se puede considerar una persona madura por el conocimiento que haya adquirido en la vida. Porque a veces en el sentido común de todos los que estamos aquí, pensamos que un doctor, por ejemplo, tendría que ser maduro. Nosotros evaluamos a las personas según el conocimiento y podemos decir que un abogado tendría que ser maduro. Decimos que un arquitecto tendría que ser maduro. No Maduro el de Venezuela, ¿no? Sino maduro en el sentido de maduro. Tendríamos que pensar en que personas que enseñan, facultativos, profesores, catedráticos, tendrían que ser maduros. Y sin embargo hay gente con mucho conocimiento e inmadura. Personas que todavía no son maduros a pesar del conocimiento, porque el conocimiento no te trae madurez. Lo que nos alcanza la madurez o nos permite evaluar que hemos alcanzado madurez es saber qué hacer en tiempo, fuera de tiempo y en espacio. ¿Cómo es esto, pastor? Explíquemelo de otra manera. ¿Cómo yo sé que una persona es madura? Según la reacción que tiene ante problemas de la vida. Se enfrenta ante una situación y reacciona de forma madura porque tiene un compromiso, porque sobre sus sentimientos está su obligación. Cuando una persona se deja llevar por sentimientos, una persona por ahí tiene que criar a sus hijos y los deja tirados, abandonados. Entonces uno dice, es un inmaduro, es una persona desubicada, desamorada. Podemos rotular muchas cosas de esa persona. Esperamos que tenga un buen concepto o un buen trato con las personas y por ahí el trato es malo. Y entonces uno puede decir, es una persona inmadura o reacciona de manera caprichosa como un niño. Lo cierto, queridos hermanos, que podemos evaluar a las personas conforme a su actitud y podemos decir si han alcanzado o no madurez. Por ejemplo, una persona puede llegar a un lugar
El maduro, por ejemplo, llega a un lugar donde están discutiendo, se están gritando, se están matando. Y en ese momento llega el maduro y trae paz. Quizás no tenía que estar en ese lugar, pero está fuera de tiempo, en un lugar, y esa persona va a traer paz, va a traer solución. Oiga, las personas maduras traen solución. Por algo usted está aquí. Dios lo llamó para libertar y usted tiene que traer solución al problema de la gente. Los maduros son los que solucionan la vida muchas veces de otras personas. Los maduros son los que siempre traen la capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva. Ven la solución, no ven el problema. Traen siempre solución. Y queridos hermanos, es como esa persona que entra al lugar y en medio de la dificultad traen paz, porque son maduros. Pero entra el inmaduro y lo que hace es agitar la contienda. Llevémoslo a otro plano. Están en una casa chimenteando, todo el mundo hablando mal de todo el mundo. Se cuerean todos y de repente entra el maduro y lo que hace es aplacar la situación. Dice, ey, no hablemos así, cambiemos de tema. Oremos por los hermanos que están mal, oremos por los familiares que están mal. No estamos para criticar, no estamos para mirar la miseria de otros, estamos para ayudar a los demás. Esa es una persona madura. Pero entra el inmaduro a un lugar donde todo el mundo está chimenteando y se pone el delantal para seguir chimenteando. Porque lo que hace el inmaduro es se prende a donde no lo han llamado. Ahora, la madurez a veces pensamos que pasa por la edad. Y la edad tampoco nos trae la madurez. Hay personas que tienen 80 años y son inmaduros. Y hay niños que tienen 12 años y cumplen la función de un padre que los abandonó por su inmadurez. Hay padres que abandonan sus familias y se mandan a mudar sin importar la vida de sus hijos. Ni siquiera se interesan si viven o no viven, si comen o no comen, si visten o no visten. Solamente los llevan sus deseos, son irresponsables, inmaduros. Pero hay niños quizás de 12 años dándole de comer a sus hermanitos, lavándoles la ropa, acompañándolos al colegio. La madurez no pasa por un estado de edad ni de conocimiento. La madurez se puede evaluar conforme a hacer en tiempo y fuera de tiempo. Lo que te compete hacer o lo que no te compete hacer, lo estás haciendo porque alguien lo abandonó. La madurez se mide desde ese punto. Hay gente que quizás no sabe ni leer ni escribir, no tiene conocimiento, pero son maduros porque saben lo que deben hacer. El inmaduro sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Dios empieza a buscar en la vida de Moisés si se había producido eso. Moisés había pasado por todo. Oiga, la madurez siempre nos va a habilitar para que Dios nos dé cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Nunca Dios le va a dar cosas grandes a gente inmadura, a gente que no ha pasado por el proceso, a gente caprichosa, a gente que tira la toalla, a gente que todavía no ha crecido, no se ha desarrollado. Dios le entrega las cosas a aquel que ha entendido que en medio de la prueba y de la dificultad ha crecido y se ha desarrollado su fe. Que son personas que son probadas, pero en la prueba saca lo mejor Dios de ellos. Oiga, en este momento nos encontramos con Moisés, que no tiene nada, pero había tenido todo. Un maduro no es aquel que se para desde una postura que alcanzó todo y dice yo alcancé madurez. El maduro dice como el apóstol San Pablo, sé vivir en la abundancia y en la escasez, por todo y de todo estoy preparado. Oiga, a Moisés le pasó lo mismo, estaba en el palacio, era el hijo de Faraón, una cosa así, el nieto de Faraón. Y tenía todo en su posibilidad, pero en ese momento lo que estaba dentro suyo aflora y tiene que salir al desierto porque mata a un egipcio. Y en medio de la necesidad, pastoreando ovejas que no le pertenecen, como les dije al comienzo, Dios está tratando con él. Dios trata con un hombre que había pasado por un proceso,
que había entendido que había nacido para algo. Oiga, Dios nos ha apuntado con su dedo a usted y a mí. Dios nos ha hecho pasar por pruebas, algunos de nosotros, y otros ya no queremos más, pero seguiremos en el proceso de la prueba, venciendo con la ayuda de Dios, porque en el proceso de toda prueba vencida estamos madurando para que Dios con nosotros haga cosas grandes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Oiga, Moisés nació para librar, usted nació para librar. Si usted camina en el camino del Señor de manera madura, su familia tiene la posibilidad de convertirse. Si usted camina de manera madura en las cosas de Dios, su familia tiene posibilidad de convertirse. Pero si usted camina de manera inmadura y hoy llega a la casa y se queja de la iglesia, se queja de los pastores, se queja del hermano, trae chimenterío, está continuamente caprichoso, su familia que no conoce a Dios lo escucha y dice: yo no quiero eso. Yo no quiero eso. ¿Sabe por qué no quiero eso? Porque yo no quiero vivir eso. Pero si usted llega a la casa y dice: qué bendición, Dios me habló sobre nuestra vida, sobre la familia, qué bendición, gloria al Señor, Dios está tratando conmigo. Su familiar empieza a escuchar todas las bendiciones que usted está recibiendo. Y aún en medio de la prueba usted dice: Dios me va a ayudar, Dios me va a sacar en victoria. Le puedo asegurar que algún día su familiar golpeará la puerta diciendo: yo quiero ir contigo a ese lugar, porque has alcanzado madurez. Dios te honrará para gloria de su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted nació para librar a otros. Usted nació para abrirle el camino a otras personas. Moisés vivió para mostrar a Dios. Él no lo sabía, que Dios lo había librado en esa barquilla, pero Dios sí tenía un propósito con ese niño. ¿Y en qué momento de la vida se da cuenta Moisés que las cosas cambian? ¿Cuándo se encuentra Moisés con el propósito? Oiga, la palabra de Dios me muestra que Moisés pasa de casi la muerte por el río Nilo, casi por ser devorado por cocodrilos, casi ser ahogado. Pero allí estaba María, su hermana, mirando la barquilla que iba, y llega al núcleo, al seno del imperio más poderoso y de la familia de ese imperio más poderoso. En ese momento Moisés creció y se desarrolló. Su madre lo cría. Mandan a buscar a su madre para que lo críe. Pero luego, ya cuando es un hombre pastoreando en este momento, porque repito por lo que les voy a decir ahora, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, en ese instante se encuentra con el propósito por el cual había sido liberado. En ese mismo momento algo pasa en su vida que hace que él se confronte con lo divino de Dios. ¿Para qué había nacido? Vamos juntos, acompáñeme. Llegó hasta Horeb, monte de Dios, y este es el versículo revelación de un antes y un después de la vida de Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en una zarza. Y miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Ese punto es el punto donde la revelación del propósito por el cual Moisés iba a vivir se estaba por cumplir. Oiga esto, hasta ese momento Moisés no sabía por qué Dios lo había librado del Nilo. Hasta ese momento no sabía por qué había nacido y había crecido en Egipto. Hasta ese momento no sabía por qué había huido al desierto. Había estado con su esposa y ahora está pastoreando las ovejas. Está creciendo, haciendo un trabajo de pastor de ovejas, pero aún así no sabe por qué había nacido. Y en ese instante, cuando el ángel se le aparece en la zarza, como el girasol gira hacia el sol, se da cuenta que su vida se enfoca en la voluntad de Dios y comprende claramente, cuando el ángel se le aparece, por qué había nacido. Hasta ese momento Moisés no sabía que iba a ser un libertador. Hasta ese momento no sabía que iba a ser un líder. Hasta ese momento era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Hasta que en ese momento
Como el girasol, dije, se vuelca hacia el sol, Moisés volcó hacia la voluntad de Dios y fue iluminado. Y Dios le dijo: Moisés, he visto a mi pueblo que está pereciendo. Moisés, he visto a mi pueblo que sufre. Están subyugados por los egipcios. Necesito un libertador. Oiga, madurez. Madurez. La madurez misma del hombre y de la mujer no pasa por nuestras propias limitaciones. Usted puede decir: pastor, ¿qué me va a usar Dios a mí? Si yo no sé hablar, no oigo bien, soy como Moisés, medio tartamudo. Pastor, me da vergüenza, me transpiran las manos, me pongo colorado, me trabo cuando hablo. Pastor, no sé qué voy a decir, me siento menos. Óigame, Moisés era igual que usted y que yo. Era tartamudo. Pero tus limitaciones no hablan de ti que eres inmaduro. La madurez va mucho más allá de tus sentimientos. Por eso la persona inmadura siente algo y le duele y reacciona conforme al dolor. No me junto más con vos, no quiero saber más nada. Hago lo que se me viene a la mente, el impulso, porque te gobiernan las emociones. Las emociones no muestran un grado de madurez. La madurez está sobre tus emociones. Porque si tú eres un hombre, una mujer inmadura, te puedo asegurar que tus emociones te llevarán para donde quieras. Hoy será blanco y mañana será negro y pasado será azul y gris y cambiarás todos los días. El mundo no se puede gobernar con gente inmadura. Dios no puede poner grandes liderazgos con personas cambiantes e inmaduras.